digamos, en serio y en concreto un modelo pedagógico que nos permita desarrollar los elementos constitutivos del fenómeno enseñanza-aprendizaje, que son la docencia, ¿cierto?, los contenidos, la evaluación, la dinámica enseñanza-aprendizaje y el perfil de estudiante que queremos, pues, promocionar o promover al interior de nuestra práctica institucional. Todo eso lo resuelve el modelo pedagógico institucional. Este también se me acabó la batería. Entonces, para eso debemos definir a nivel de antecedentes un paradigma educativo. Ese paradigma educativo, lo que hemos venido discutiendo es que, y con base en los documentos que hemos planteado, es que sea, como les decía hace un momento, constructivista, un enfoque humanista, un enfoque constructivista con un énfasis social, a partir de la solución de problemas o algún tipo de modelo que nos permita que el estudiante pueda desarrollar su individualidad, pues, en el ejercicio de la academia, ¿no? ¿Por qué humanista? Por la naturaleza de la institución. Esa institución surge en ese marco, en el marco de una intención social, darle solución a un problema específico a unas comunidades particulares en la región del suroccidente del país, ¿cierto? Pero que se extiende, digamos, en la medida que puede solucionar problemas de más partes del país, ¿sí? Es humanista porque su eje central es el ser humano, o sea, el desarrollo de la persona, del individuo. Y al ser humanista, pues reconoce diferentes potencialidades en cada una de las personas. Es por eso que también somos constructivistas, porque no partimos de un estudiante que está en ceros, sino un estudiante que tiene un conocimiento previo. Somos capaces de diagnosticar ese conocimiento previo y sobre él desarrollar las competencias que queremos en el marco de la materia que estamos trabajando. No, estaba siguiendo yo no soy ingeniero, pero trato de organizar de manera ingenieril la cosa, ¿cierto? Entonces, un humano con sus potencialidades, que tiene una historia, que tiene un conocimiento particular, tiene unos intereses particulares, se enfrenta a algo que es el saber, y en esa confrontación, si se me permite la palabra, que es como fuerte, se logra el desarrollo de unas competencias que le permiten alcanzar un perfil profesional específico. Quiere decir eso que toda la institución, todos estamos en función de que ese estudiante logre desarrollar ese perfil profesional. El que decía ahí abajo, profe, yo dicto, por ejemplo, en materia clásica de educación ambiental o metodología de la investigación, y yo entro a clase y dicto mi materia. Yo ya tengo, hace 14 años la dicto, entonces yo ya sé cómo empiezo, qué discurso digo, etcétera, etcétera, y desconozco de pronto, aquí tengo un diseñador gráfico, aquí tengo un administrador de empresas, y que su intención con la materia es distinta. Por eso debemos repensar todo el tiempo la didáctica, ¿no? Entonces, primera cosa que va a tener nuestro modelo es un paradigma educativo. Enmarcado en el constructivismo, lo repito porque yo lo estaba, humanista y de carácter social, un enfoque social, que yo les propongo sea, pues, a partir de la resolución de problemas de manera específica, ¿cierto? Un rol de la Universidad de Impacto Social, se hace este análisis de este modelo, digamos, está ligado a un PI, y ese PI, pues, explica de alguna manera la función social de la institución, de la universidad le colocamos ahí, pero de la institución frente a lo social. El docente, ¿cierto? ¿Qué tipo de docente es el que se requiere para lograr esta misión educativa? Entonces, un docente consciente de ser constructivista. ¿Qué significa un consciente constructivista? Pues una persona que primero reconoce en el estudiante a otra persona, a otro individuo. Esa es la primera característica. Por eso esto es un modelo humanista. Y segundo, que es consciente de sus habilidades, pero también de sus debilidades frente al manejo de los discursos, y que eso no genera un problema. O sea, el profesor no tiene por qué saberlo todo. Pero lo que sí tiene que saber el profesor es cómo mediar para que ese estudiante adquiera los conocimientos específicos para poder desarrollar esas competencias. Quiere decir que se requiere de un docente creativo, autónomo, innovador, que esté relacionado con las TICs, que no le dé miedo unas fotocopias en inglés, ¿cierto? Que pueda desarrollar su cátedra de otra manera, que hoy no use el tablero, por ejemplo, que le dé la voz al estudiante, que sea muy recursivo en cuanto a lo didáctico para que pueda permitir que el estudiante sea el protagonista del ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno como profesor, como en este caso lo estoy haciendo yo, soy el centro de atención,
soy el que tiene el spotlight. Spotlight se llama a esa luz que le ponen a los actores en los teatros negros. Pues no estoy siendo constructivista para nada. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta la tengo yo. Y con que usted me pregunte algo, ahí a la salida le pongo su cero por haberme preguntado. ¿Sí ven? No ser capaz de renunciar a esa autoridad que da ser docente conductista y bajarnos un poco el pedestal y ayudar al estudiante a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Y en esa misma lógica, pues como ya les he dicho insistentemente, ¿cuál es la pregunta que les voy a dejar? ¿Cuál es el profesor tecnológico del sur? ¿Y cuál es el estudiante, el tipo de estudiante que queremos para nuestra institución? Y eso lo tenemos que definir desde el modelo pedagógico, ¿cierto? Un estudiante autónomo, un estudiante disciplinado, un estudiante comprometido. Dirá usted que son palabras de político y que ahorita ya pasaron las elecciones, pero son esos los valores que debemos desarrollar en nuestro estudiante para que éste pueda alcanzar ese perfil que queremos que está establecido bajo nuestro modelo. Recuerden, son dos elementos mínimos, profesor-estudiantes, y desde el paradigma educativo tenemos que definir esto en los estudiantes. Si abrazamos el constructivismo, el humanismo y la resolución de problemas, pues aquí deben haber habilidades y destrezas de parte y parte de cada uno de estos elementos del fenómeno de enseñanza-aprendizaje que puedan dar cuenta de eso. ¿Sí? Si usted quiere ser un estudiante constructivista, pues debe tener autonomía. ¿Y qué significa autonomía? Buscar información por su cuenta. Usted dice, para la próxima clase vamos a trabajar cuentas NIF. Yo como estudiante constructivista no debo llegar a mirar qué me va a decir el profesor, sino ya debo tener una aproximación a ese discurso para poder generar en el escenario de la clase no una conferencia, sino un debate. ¿Sí ves? Sobre eso apunta nuestro proyecto. Ya les he dicho, aprendizaje como un ejercicio de autonomía y un poco el tema del aprendizaje significativo, ¿cierto? Que es pues aprender para algo. Y ese algo es el perfil profesional. O sea, cuando yo salga egresado de contabilidad, se llama el programa, tecnólogo contables, gestión contable financiera, debo ser capaz de hacer algo y debo demostrarlo en dónde, en el sector productivo. Ustedes se han quejado, yo mismo lo he visto, lo he hecho, en esos encuentros se dan cuenta que el profesional no sabe qué hacer y que viene a aprender su hacer, es en la práctica profesional, se demora 1, 2 o 3 años para poder entrar de lleno a la empresa. Se supone que eso no debe ser. Por eso, el hacer cosas que representen directamente la formación de ese estudiante, que no se estudie por estudiar nada más. Y hay otros elementos que hacen referencia a esto, que tienen que ver con los medios, los modos, que se derivan de la postura pedagógica que nosotros hemos planteado. Entonces, la docencia tiene que ver con la didáctica, el estudiante autónomo y una institución que brinda todos los medios para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. ¿En qué? En la consolidación de perfiles profesionales ampliamente definidos, estudiados y analizados, que son los que en últimas el Ministerio avala, ¿cierto? Tiene también que ver nuestro modelo con un ejercicio de evaluación por competencias. Esto está ligado digamos, a los campos de formación que prácticamente están obligados en todos los escenarios académicos modernos, ¿no? Entonces está el hacer, el saber, el estar, el ser, una relación de información y conocimiento, un análisis de la enseñanza, aprendizaje y metodologías y un aprendizaje significativo y funcional, sumándonos un poco al modelo pedagógico anterior. Usted mira, profe, si nosotros tuviéramos, yo digo profe porque sí, yo soy profe, nos adaptáramos al modelo tradicional, ¿esto cambiaría? Claro que cambiaría. Claro que cambiaría, porque la concepción de docencia es diferente, la concepción del estudiante es diferente y de los recursos que se tienen que plantear también son diferentes. En un modelo como el constructivista se requiere de la habilidad del profesor de encontrar nuevas formas, de hacer útil una guía. No es la guía del profesor que se sienta a chatear, perdónenme la expresión, mientras el estudiante desarrolla unas hojas. No, es una guía de aprendizaje donde se le da al estudiante el acceso a la información, la búsqueda en unas páginas específicas, etcétera, etcétera. Paréntesis ahí, uno como profesor debe estar en esa lógica, uno debe conocer por lo menos 5 bases de datos diferentes, y les voy a dejar algunas por si no las recuerdan. Dialnet.com,
Si usted no la conoce, lo invito a que la explore. Es una biblioteca virtual donde publican todo lo que se produce en las universidades de América Latina y de España. Redali.com, mi favorita. Cielo. Revistas. Bueno, y hay más. Si usted como profesor identifica 10 artículos científicos de calidad y se los permite al estudiante para que él los lea y prepare sus clases, ambos preparan clase, la clase ya no se convierte en el qué doy yo y qué hago con estos chicos, sino en un debate, una cita académica, donde seguramente saldrán no solamente definiciones y conceptos, sino nuevas formas de ver el mundo, incluso que el mismo profesor no conocía o que no sospechaba. Y uno se convierte también en estudiante permanente, porque está todo el tiempo actualizando sus saberes, ¿no? En el tema de la evaluación, también es una decisión que tiene que ver con nuestro modelo. Entonces tenemos que definir modelos que nos permitan evaluar el ser, el saber, el hacer, el estar. Así que nuestras pruebas deben ser ligadas a la práctica, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, en biología, para meterme en mi campo, un ser, un saber y un estar, como por ejemplo en la célula? Un saber, yo le puedo hacer un examen de las partes de la célula, ¿cierto? ¿Se acuerda alguna, Milena? Por ejemplo, la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y rugoso. Que uno es liso y el otro es rugoso, ¿cierto? Bueno, ese es el saber. Y el hacer, pues monto un laboratorio de biología, pongo unos microscopios, hago un ejercicio de reconocimiento, con la cebolla, bueno, y veo, no tanto, como, perdonen la palabra, puedo chicanearle a mis estudiantes que tanto sé de biología, porque ese es un problema de los profesores, sino que tanto él es capaz de llegar a esos conceptos que yo les he planteado. Hay un ejemplo, me voy a permitir ese paréntesis con la venida de la grabación, que si quieren